Una palabra que me ha inquietado Dios desde el día de ayer, desde el día jueves cuando terminamos la enseñanza con los hermanos en San Lucas capítulo 16, verso 19. Y bienaventurado lo que podemos leer y bienaventurado lo que podemos oír en esta noche. Lo leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 16, del verso 19. Tendrán como título allí El rico y Lázaro. Lo leemos del verso 19 en adelante. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estas comparaciones, este testimonio que hemos leído en este pasaje de San Lucas, lo relató nuestro Señor Jesucristo. Vemos nosotros que nuestro Señor dijo que Él era la verdad. Todo lo que Él decía no era un supuesto o una cosa que podía ser, no. Era la seguridad de lo que ocurría y de lo que iba a ocurrir con cada una de las personas. Siempre que se refería a nuestro Señor Jesucristo, cuando quería hablar de algún samaritano, o sea, de alguien que no era del pueblo del Señor, lo daba a conocer. Entonces da por sentado la Escritura de que se trataba de 2 personas que pertenecían al pueblo de Dios, de 2 israelitas, del pueblo judío, del pueblo del Señor. Y hemos relatado varias veces este pasaje donde uno hacía una vida muy, muy esplendorosa, sin mirar a nadie. Vivía solamente para él y ni siquiera se daba cuenta de que a la puerta de su casa, en la puerta de allí donde él hacía banquetes con esplendidez, había un mendigo. Nosotros habíamos mirado por la Escritura que esto fue un mandamiento de Dios, mirar por el pobre, mirar por aquellos que no tienen. El día jueves yo marcaba a los hermanos de que aún en los campos, cuando sembraba alguien los campos, se hacían grandes caminos por medio de los campos, porque la gente pasaba, cuando pasaba el pobre, cuando pasaba el extranjero, podía recolectar de lo que caía del camino o al costado de las cosechas, de lo que era de los sembradíos, podía arrancar. Esto vemos nosotros
Aún nuestro Señor Jesucristo, cuando iba con los discípulos, dice que arrancaron espigas, dice, espigas de trigo mientras iban caminando y recibieron el reproche de los fariseos. Que en un día de reposo ellos estaban no solamente trabajando, sino comiendo juntos. Y se hacían grandes caminos porque por ahí podía pasar el pobre y podía recolectar y poder comer. Esto era mandamiento de parte de Dios para la viuda, para el pobre y para el extranjero. Pero esta persona se ve que conociendo las cosas de Dios, conociendo la palabra de Dios, que es a lo que nos vamos a referir todo el tiempo de la predicación o la enseñanza, conociendo la palabra de Dios, que es lo que tenemos que conocer cada uno de nosotros. Nadie le va a poder enseñar a su hijo si no conoce la palabra de Dios. Nadie. No le vamos a poder enseñar a nuestros hijos algo que nosotros no aprendemos. Le va a tener que enseñar otro. Pero el riesgo de que le enseñe otro es el riesgo de que lo conduzca hacia el error. Los responsables de la familia, los responsables de los hijos son los padres. ¿Amén? Entonces nosotros prestamos atención. Este hombre se ve que tenía muy en poco lo de la palabra de Dios. Vivió con esplendidez, ni siquiera deseaba este mendigo comer por lo menos la migaja. ¿A quién no le sobra un poco de comida? Más esta persona que hacía grandes banquetes. Deseaba comer las migas que le caían de la mesa. Nunca tomó en cuenta, nunca le llevó nada. Pero los dos murieron. Lo que marca la Escritura, lo que marca nuestro Señor Jesucristo en este relato, que a los dos le tocó lo que cada uno de nosotros va a tener que pasar para ir a la eternidad. Para ir a la eternidad, todos vamos a tener que pasar por la muerte. La muerte es algo que nosotros lo vemos todos los días. ¿No escuchó el noticiero hoy esta mañana? ¿No escuchó el noticiero ayer? ¿No se enteró lo que ha ocurrido en Buenos Aires? ¿No se enteró lo que está sucediendo en todo el mundo? La gente está muriendo en toda la redondez de la tierra. ¿Hacia dónde van? O sea, la gente no sabe dónde va, pero Jesús lo dijo. Jesús dijo en su palabra. Los dos murieron. Uno no se metió a la casa del rico, por más pobre que haya sido. No se metió de prepo a la casa del rico, no fue con ninguna protesta, tampoco le gritó cuando salía, simplemente aún dejaba que los perros le lamieran la llaga. Los dos se encontraron con la muerte, pero uno fue a los brazos de Abraham. Uno fue hacia el consuelo que Dios tenía, que tiene para todos aquellos que han creído en Él a través de su palabra. Y el otro que no tuvo en cuenta a Dios ni a su palabra, se fue a la antesala del infierno, que es el Hades, donde todos esperan el juicio, porque va a haber un juicio. Busquemos en San Mateo capítulo 10, verso 18. Por eso si vamos a aprender algo, nosotros lo vamos a aprender a través de las Escrituras. A través de las Escrituras vamos a aprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. En San Mateo capítulo 10, verso 28. Lo tiene. San Mateo capítulo 10, verso 28 dice: y no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo a ese sí vamos a temer, amén. Hay personas que pueden matar el cuerpo. Pero ¿a quién se debe temer? Dice ahí. Aquel que tiene el poder y la autoridad de mandar el alma al infierno. Yo no sé, algunos por ahí se preguntan qué es el infierno, qué será el infierno. Mire, debe ser algo muy horrible, como para que Dios mismo venga a la tierra a pagar el precio que teníamos que pagar nosotros,
a morir en nuestro lugar para librarnos de la condenación. Tiene que ser algo muy horrible como para que Dios intervenga. La escritura, el relato marca que los dos tuvieron oportunidad. Dice que el pobre hizo aún bienes. No hizo ningún mal a nadie. Simplemente esperó en Dios. Lo que yo quiero que quede en claro de esto es que a todos nos va a esperar. La muerte nos tiene que llevar a nuestra patria, hacia donde nosotros estamos apuntando, hacia donde nosotros queremos ir. Las personas que quieren vivir para ellos mismos van a seguir con esa vida eternamente. Van a estar ellos mismos, sin Dios, viviendo para ellos mismos. Y los que nos preparamos para vivir con Él, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros errores, a pesar de tantas dificultades, queremos vivir con el Señor, ir a vivir con Él. Salir de este mundo, la única manera, el único vehículo para todos nosotros es la muerte. Amén. Los dos murieron y fueron a donde tenían que ir. Hebreos capítulo 9, verso 27. En Hebreos capítulo 9, verso 27. Y dice ahí, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso le dice, al rico le dice, ¿por qué fue a parar ahí? Y al pobre también le dice, ¿por qué fue a parar a los brazos de Abraham? En ese tiempo, todavía Cristo no había ascendido a los cielos y eran los que estaban cautivos, dice, allí abajo, esperando la redención. Luego después se cumple la Escritura hablando esto para, por ahí alguno después pregunta, cuando dice llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, es cuando Cristo se los llevó a todos los que estaban esperando, al que estaba al costado de él, crucificado juntamente con él, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que se lo llevó al lugar de descanso. Amén. Ahora dice, de la manera que está establecido. Mire, cuando Dios establece algo, no hay hombre que pueda poder cambiar una cosa así. Ahora, ¿por qué todos van a pasar por el juicio? Y porque algunos creemos que nosotros no somos tan malos como para ir ahí a parar a un lugar donde Dios no está. Pero nosotros no tenemos que ser buenos a nuestra manera. Como relataba nuestro hermano Ezequiel, que por ahí los patrones creen, se merecen el cielo, ¿por qué? Porque son buenos a su manera. No, si hubiera hombres buenos a su manera, hubieran hombres entonces que podían haber redimido al hombre. Pero no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hemos nacido de mujer, muertos en delitos y en pecado. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, nuestra vida cambia únicamente en Cristo Jesús. Pero aún así tenemos que vigilar nuestra vida. Cada uno sabe cómo vive. Y cada uno sabe si quiere ir a vivir con Dios o no. Y cada uno sabe si quiere ir a vivir con sus hermanos o no. Dios no tiene barrios diferentes. Nos va a llevar a un mismo lugar donde vamos a disfrutar de su presencia viviendo una vida nueva por la eternidad. Está establecido que el hombre muera una sola vez y luego esto dice el juicio. ¿Para qué? Porque Dios es amor, pero Dios es justo. No va a condenar al inocente.
pero tampoco va a justificar al culpable. Dios es un juez justo. Amén. Entonces, ¿está establecido que el hombre muera y luego haya el juicio? Sí, eso está establecido. Volvamos al pasaje de San Lucas, porque lo que le quiero apuntar en esta noche es que este hombre se desespera, no pierde la conciencia. Cuando un día predicó el pastor Raúl acerca de esto, lo que notamos en el pasaje, que no pierde la conciencia, no es que la persona se muere y su conciencia se pierde. Por eso debemos estudiar la Escritura. Algunos piensan que la muerte hace que nosotros pasemos a un lugar de inconsciencia. Esto no es así. Esto no es así. El rico sabía perfectamente lo que había hecho y por qué estaba ahí. Y los sufrimientos que estaba teniendo eran verdaderos. Jesús no está mintiendo con este relato. Jesús está diciendo lo que cada uno de nosotros tiene que evitar y cada uno de nosotros tiene que hacer. Amén. Por eso es que tenemos que prestar atención a las Escrituras. Este hombre sabía que tenía 5 hermanos, dice, que todavía vivían con su padre. Podemos sacar deducciones nomás. No dice, para que le prediques a mi papá también. Se ve que el padre estaba exento de esto. Quizá el padre sí vivía a la manera de Dios, pero él reclama por sus hermanos, aboga por sus hermanos. Dice, tengo 5 hermanos que no quiero que vengan acá. Se ve que hacían exactamente lo que él hacía. Y entonces la respuesta es, tienen a los profetas, tienen a Moisés y tienen ¿a qué se refería? Tienen la Escritura, le estaba diciendo. Tienen la Escritura, tienen los mandamientos de Dios. Tienen la forma de vida que Dios ha dado a través de su ley. Y él entonces sigue porfiando, como a veces nosotros creemos que hay caminos alternativos. No, pero si Lázaro resucita, si va hasta la casa y golpea la puerta, ellos se van a arrepentir. Pero Abraham le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. A veces nosotros creemos que las personas tienen que creer como nosotros hemos creído. Fue tan fácil, parece que fue tan fácil que hemos creído. Pero las personas tienen que creer por la palabra. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que retener la Escritura, vivir la palabra de Dios. No es por los milagros. Porque si no Jesús se hubiera hecho referencia a los milagros. Cualquiera que ve un milagro, entonces puede creer. No, yo he conocido en todos estos años de creyente, personas que han recibido grandes milagros. Hoy ni siquiera piensan en Dios. La Escritura, la palabra de Dios, afirma una y otra vez que el creyente vive por la fe, vive por lo que cree. El justo vivirá por la fe, por lo que dice Dios. No por lo que me parece que tiene que suceder. Entonces esto es muy afirmativo. Tengo 5 hermanos, que les testifique para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si esto se volviera a repetir hoy en día, dirían, la iglesia todavía está en el mundo. La iglesia todavía está predicando. El evangelio todavía se predica. Se predica todavía que Cristo vino a la tierra, que Cristo ocupó nuestro lugar, que Cristo murió en nuestro lugar, que Cristo fue sepultado en nuestro lugar, muriendo por nuestros pecados.
oigan y crean antes de partir de esta tierra. A veces lo que queremos evitar es creer por acá. Una Biblia tirada en el rincón de nuestra casa y congregar 2 veces al año. Como si cada vez que tuviéramos que ir a buscar de Dios le haremos un favor a Dios. Hermanos amados, todo aquello que hemos creído tenemos la oportunidad de afirmarnos y conocer a Dios a través de su palabra. Amén. A todas las personas, creyentes o no, le espera una muerte y luego el juicio delante de Dios. Un juicio delante de Dios donde a nosotros que quizás nos llevan donde nos llevan y nos gusta hablar y nos gusta defendernos. Pero va a llegar un momento que nos van a llevar a un lugar donde nosotros simplemente vamos a tener que comparecer. Comparecer quiere decir solamente presentarse. Y vamos a tener que oír acerca de lo que hemos hecho. Amén. En San Juan, allí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, luego de ese versículo que todos conocemos hemos oído alguna vez, porque de tal manera amó Dios al mundo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos por ahí hacen la pregunta, pero solamente yo tengo que creer, entonces yo creo. Pero está en la Escritura, está en una forma como decir que el que cree sigue, el que cree es un seguidor, el que cree es una persona que ha creído para siempre creer, o es de continuo. Ha ingresado a la fila de los que creen, de los seguidores, de los discípulos. Es un cristiano que ha enseñado mucho la palabra de Dios, dice, es fácil seguir a Cristo, un día dijo, es muy fácil, muy sencillo, solamente tenemos que ir por las pisadas. Y la verdad que relatado así es fácil. Dice que Él ha dejado las pisadas y para que nosotros las sigamos. Entonces es muy sencillo. Solamente tenemos que reconocer las pisadas del Señor. El que cree, sigue. Y el que no cree, no sigue. Amén. Creer es algo maravilloso, pero solamente Dios puede hacer que una persona crea porque Dios le tiene que hablar. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Porque está hablando acerca de salvación. No se pierda, mas tenga vida eterna. Vida para siempre. Amén. No es un juego. Se trata de la eternidad. Las personas por ahí juegan en su mente, juegan en su corazón, pero está establecido que la persona muera una sola vez y luego el juicio. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no. Fue enviado Cristo a salvar. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algunas personas dicen que
van a ir al infierno o van a ser condenados por pecadores. No van a ser condenados por pecadores. Van a ser condenados por no haber creído. El que no cree, dice, ha sido condenado. No es que va a ser condenado. No, vive en condenación. Cuando nosotros aparecimos en este mundo, nosotros aparecimos condenados. Hemos nacido muertos en delitos y en pecados, condenados. Tenemos un periodo de tiempo, desde nuestro nacimiento hasta un periodo de años, donde Dios nos da la oportunidad de poder creer en Él. Cuando se nos ocurre, no cuando Él nos habla. Si solamente recordamos, en algún momento alguien nos habló acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio. Entonces esto no ocurre porque un día se nos ocurrió a nosotros. La iglesia no es una ocurrencia humana. La iglesia es un pensamiento de Dios. Y lo que Dios va a venir a buscar a esta tierra es lo que le pertenece, su iglesia. Todos los que han creído en que Él envió a su Hijo a la tierra, no para condenar al mundo, sino para buscar y salvar lo que se había perdido, que es el hombre. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única arca de salvación, el único salvavidas que hay en este océano de maldad que es el mundo, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Algunos dicen que por ahí, por el nombre de fulano de tal, también se puede llegar a Dios. Por ahí podemos hacerlo por este fulano también. La Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo para que sean salvos. Únicamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay otro que murió en la cruz del Calvario y cargó con nuestros pecados. Solamente Jesús. Ahora en el verso 19 dice, y esta es la condenación. Léalo. Porque si hay una condenación, yo quiero enterarme. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es la peor de la ignorancia, querer ocultar nuestro corazón malo, nuestras obras malas. ¿De quién? De Dios. Es la peor ignorancia, el peor acto de ignorancia que podemos hacer. Ocultar lo malo que somos delante de Dios. Dios conoce absolutamente todo. Dios es soberano. Dios nos creó a nosotros. Nosotros no hemos creado a Dios. Nos conoce perfectamente. Por eso vemos el relato del rico y Lázaro y nosotros hacemos mucha conjetura. Decimos, pero solamente porque no le dio de comer, lo mandó a condenación. Mire, se reflejaba ese corazón malo, las cosas que habrá hecho. Si no le quiso convidar un plato de comida al que estaba parado en la puerta, al que vivía prácticamente en la puerta, las cosas que habrá mezquinado ese hombre. Y el que conoce perfectamente los corazones es Dios. Dios no va a condenar a un inocente. Todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz. ¿Seguro? Seguro. Porque parece que en las tinieblas las obras malas no se van a ver. Dios ve a través de las tinieblas. Las tinieblas fueron creadas por Él. Él es el que separó la luz de las tinieblas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Practica la verdad no quiere decir que sea un santo en toda la manera de ser, ni un perfecto en toda la manera de ser. Practica la verdad porque Dios le está enseñando su verdad. Hay personas, hoy
hablaba con Fabricio. Hay personas que creen que entran a la iglesia y entran al cielo. No, no entran al cielo. Entran a un lugar donde Dios, por intermedio de su palabra, los está santificando para poder llevárselo con Él. Y algunos preguntarán, pero nos va a llevar a todos los que quieren. Porque aunque nos parezca mentira, hay personas que no quieren ir a vivir con Dios. ¿Y cómo Dios va a llevar de prepo a una persona que no quiere ir a vivir con Él? Dios no es malo, Dios es justo. Si uno se quiere quedar en este mundo, que se quede. Disfrutando de Él, disfrutando de las cosas del mundo. Pero mire lo que es el mundo. Repase un poquito. ¿Cuándo escuchó un anuncio en la radio o en la televisión de que el corazón del hombre ha cambiado? La maldad se viene desarrollando de una manera tan tremenda que ya nadie habla de cosas santas. Pero todavía Dios tiene su pueblo, tiene su iglesia sobre la tierra, y es por eso que su palabra se sigue predicando. Amén. Ustedes dicen, este mensaje usted trajo, vamos a presentar a un bebé, vamos a presentar ahora y el futuro de él. Porque padre, madre, hermanos, tíos, abuelos, los que los conocen, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Lo vamos a alargar allá afuera. ¿Para que lo eduque quién? ¿Para que lo eduque el mundo? Mire cómo está educando. Un ejército de maldad está haciendo el mundo. Donde personas ignorantes, sin siquiera tener conocimiento, sin mirar por su prójimo, le enseñan a tomar, a fumar y a drogarse, sin tener en cuenta a las criaturas. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer en esta noche? Se lo vamos a presentar a Dios. Lo vamos a presentar en su casa, lo vamos a presentar a Dios y delante de su iglesia. Todos nosotros, testigos de lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para que tenga la oportunidad de que sea educado por Dios. Que tenga la oportunidad de personas que lo conocen a esa criatura, conocen a ese matrimonio, conocen a esa familia, estén pidiendo a Dios por ellos. Llámele rezo, llámele oración, llámele hablar con Dios, arrodillarse para hablar con Dios y pedir por esa familia. Para que a pesar de las adversidades que le tocan allí afuera, sea guardado por la gracia de Dios. Amén. Por eso es que estuvimos hablando de este pasaje. Porque es una realidad. Nos espera una eternidad. Una eternidad. Hay gente que va a pasar a la eternidad separado de Dios. Nunca quiso vivir con Dios. Algunos nos hemos hecho un Dios a nuestra medida. Un Dios. Donde lo llevo donde yo quiero. Y hablo con Él a la manera que yo quiero y cuando yo quiero. Me lo hice a mi medida. Dios no es así. Dios es más grande que el universo. El universo fue creado por Él, entonces quiere decir que Dios es más grande que el universo. El mundo fue creado por Él, entonces Dios es más grande que el mundo. La tierra ha sido creada por Él, entonces Dios es más grande que la tierra. El sol fue creado por Él, entonces Dios es más poderoso y más sublime que el sol. Entonces no puede ser un Dios de bolsillo, descartado. No puede ser un Dios de bolsillo. Ese Dios poderoso, verdadero, magnífico, todopoderoso, un día mandó a su Hijo a la tierra.
para que todos vean cómo Él es, Cristo, la imagen del Dios invisible. Para que veamos nosotros su misericordia, su amor, su bondad, su sacrificio por el prójimo. Amén. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, teniendo en cuenta de que no se puede descartar la Escritura, la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios para comunicársela a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, la palabra de Dios. Tal cual Dios la envió a la tierra para que todos nosotros miremos por ella. Que esté en nuestra mesita de luz no asegura nada. No tiene que estar en nuestra mesita de luz, tiene que llenar nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos que saber para poder educar a nuestros hijos y hablarle por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto lo quieren? Yo digo que hay padres que no quieren que sus hijos vayan al cielo. ¿Por qué digo eso? Porque si ellos quisieran que sus hijos vayan al cielo, lo pondrían siempre delante de la palabra de Dios. Siempre delante de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengan una oportunidad de conocer a Dios, de salvarse. En el relato que hemos leído nosotros, una y otra vez dice, a Moisés y a los profetas tienen, como diciendo, tienen las escrituras que crean por ella. Si no creen por ella, por más que se levanten los muertos, no van a creer. ¿Tan duro es el corazón del hombre? Sí, únicamente la palabra de Dios lo puede ablandar. Amén. Esto es lo que yo tenía para compartir en esta noche con la iglesia y con los presentes. Con los presentes. Aprender la palabra de Dios para poder transmitirle. No somos personas que hemos nacido sabiendo estas cosas, ¿no? Dios nos trajo a aprender. Más aprendemos, más enseñamos. El problema es que si no aprendo, el problema es si no quiero aprender, no podré enseñar una palabra de Dios a ninguno de los que viven alrededor mío. Pero si yo aprendo, tienen la oportunidad mis hijos, mis nietos, mis vecinos, mis parientes, de que cada vez que hablen conmigo, aprendan algo de Dios. Amén. Y espero que así sea. ¿Qué le tengo para decir a los padres? Los padres de Yailem. Que si quieren enseñarle palabra de Dios a su hija, tienen que aprender. Amén. Un día estuve yo en un lugar, y esto no fue por un chiste o algo que se pone en los teléfonos hoy en día. Estuve en un lugar donde la primera palabra que dijo una criatura fue unas malas palabras que le enseñó, no sé si el abuelo o el padre. Y todos se reían, porque la primera palabra que dijo fue unas malas palabras. Y todos se reían. Ahora, mire qué desquicie que hay. ¿Cómo alguien se va a poner contento que la primera palabra que dice una criatura es una mala palabra? ¿Qué es lo que le espera entonces? Después nos asombramos nosotros cuando alguien nos dice, usted no quiere que su hijo vaya a vivir con Dios, ¿no es cierto? Amén. Entonces vemos la responsabilidad que tiene el papá, la responsabilidad que tiene la mamá.
le van a marcar las pisadas a sus hijos. Y espero que las pisadas, cuando los hijos comiencen a caminar por las pisadas del papá, de la mamá, del abuelo, de la tía, los conduzcan hacia Dios, los conduzcan hacia el Señor. Amén. En San Marcos, si quiere búsquelo, San Marcos capítulo 10, verso 13. Alguno dirá, ¿para qué vine hoy acá? ¿Pero dónde va a escuchar esta verdad? No, seguro que va a ir, le va a dar la bendición, vamos a ir todos a comer asado por ahí. Yo he tenido la oportunidad de por ahí, de casar a unas personas que crecieron en el Señor y se casaron. Y a veces nosotros queremos ir a pedirle la bendición a Dios, a un Dios que no conocemos. Mire cómo somos a veces. Queremos cansarnos que Dios, ese Dios que yo no conozco, me una al matrimonio y después yo salgo a vivir la vida que yo quiero. Y a veces por ahí queremos hacer eso con las criaturas. Vamos a un lugar, se lo presentamos delante de Dios como diciendo, bendecime este niño y después yo lo saco para afuera y lo educo como yo quiero. O sea, la cara que debe poner Dios cuando nosotros le hacemos una cosa así. Porque si vamos a vivir un matrimonio como nosotros queremos, no nos presentemos delante de Dios. Y si yo voy a educar a mis hijos como yo quiero, entonces ¿para qué se lo presento delante de Dios? ¿Cuál es la intención? Amén. En San Marcos, en el capítulo 10, verso 13, dice, y le presentaban los niños, ¿a quién? A Jesús. A Jesús, si lo está leyendo, dice, le presentaban niños para que los tocase y los discípulos los reprendían. Reprendían a los que los presentaban, o sea, venía el padre, la madre, lo querían presentar al Señor. No lo hagan. Porque quizá alguno dice, bueno, no lo va a querer bendecir. No, ¿cómo voy a hacer yo una cosa de esa? Y yo no puedo ir en contra de las Escrituras. Le presentan niños para que el Señor lo bendiga. Amén, amén. Sí que tiene. No se lo impidáis. Viéndolo Jesús en el verso 14 dice, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales, él quería dar un ejemplo, de los tales es el reino de Dios. ¿Qué quiso decir con esto? Que nosotros obramos como criaturas, todos nosotros como niños, que creemos en el Señor y vamos. Listo, no hace falta dos palabras con nosotros. Hemos creído y vamos, chau. No razonamos como diciendo, no, pero mirá que tenés que dejar esto, tenés que dejar el otro, te van a hacer esto, mirá que hay muchos, no todos son buenos y un montón de cosas, mirá que alguien salió de la cárcel, otro salió de allá, mirá que hizo... No, nosotros somos como niños, creemos y vamos. De los tales es el reino de Dios. Amén. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso están mucha gente a la puerta. A ver, ¿qué es lo que sucede? No quiere entrar como una criatura. Cree y entra, chao, no importa. Creyó en Dios. Amén. Lo último que voy a hacer es desconfiar de Dios. Entonces eso tenemos para esta noche. Amén. Dejen los niños, dijo el Señor, dejen los niños venir a mí. No se lo impidáis. De los tales es el reino de Dios. Lo demás, yo la verdad que hasta aquí llegué, yo le voy a dar siempre mi consejo por las Escrituras, que Dios bendiga al Padre y a la Madre, que es lo que vamos a hacer, que Dios le conceda sabiduría, y a todos los que rodean la casa, que Dios le conceda sabiduría, entendimiento para poder educar al niño, sean los consejeros, buenos consejeros, no esos malos consejeros, sino buenos consejeros, que los lleven siempre hacia
una vida en Dios, una vida en la verdad, un hombre de verdad, una mujer de verdad. Amén. Y que pueda contar con toda una familia, no una familia de perfectos, sino de imperfectos que conocen bien acerca de problemas y dificultades, de enfermedades, de tribulaciones, de necesidades. Es bueno estar en una familia así, donde hemos pasado por un montón de cosas, muchas necesidades, muchas aflicciones, muchos problemas, para poder también enseñar acerca de esto y ser pacientes y soportar. Amén.